Hola, hola. Siempre empiezo igual, pero vamos a continuar con nuestro curso de Física 100. Hemos estado hablando de movimiento en varias dimensiones. Hicimos unos cuantos ejercicios de movimiento en varias dimensiones, pero aún no hemos hecho ejercicios de física de proyectiles. Así que básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy. Déjenme compartirles la pizarra. Esta vez solo va a ser la pizarra. Um, Y pues eso, vamos a hacer un par de ejercicios. Déjenme poner el formato correcto. Déjenme buscar qué ejercicio es el que vamos a hacer. A ver, abajo, clases. Me bajó sueño, ¿eh? Perdón. Eh, Física 100, quizá. Vamos a ver qué ejercicio podemos hacer. Aquí tengo anotado el último que hicimos. 343 por el último que hicimos, ¿no? Entonces vamos a hacer el 311 ahora. A ver. Y simplemente lo voy a buscar en el libro y lo voy a pegar, es lo que voy a hacer. 311, aquí está. Captura de pantalla. Déjenme ver que estoy grabando. Sí. Nueva captura de pantalla. Vamos a hacer el 311. Pues del libro de siempre, ¿no? Ok, ahí estamos. Entonces nos dice dos grillos, Chirpi y Milada. El nombre no podría importarnos menos. Pero a veces los autores, para ser más pedagógicos, no a veces, sino que casi siempre, los autores, para ser más, que a veces y casi siempre no es lo mismo, ¿verdad? Eh, los autores buscan ese tipo de ejercicios para hacer más pedagógicos los problemas. Pero bueno, dos grillos, Chirpi y Milada, saltan desde lo alto de un acantilado vertical. Chirpi simplemente se deja caer y llega al suelo en 3.5 segundos. Mientras que Milada salta horizontalmente con una rapidez inicial de 95 centímetros por segundo. ¿A qué distancia de la base del acantilado tocará Milada el sueño? Ojo que lo que nos preguntan es a qué distancia es que llega Milada. Sí, no nos preguntan otra cosa. Hay dos movimientos aquí o hay dos datos que tenemos que sacar. Como siempre, el consejo es leer el ejercicio hasta que lo entiendan, porque si no lo han leído bien, si no entienden bien lo que les están preguntando, pues no van a hacer nada. Sé que lo digo siempre, pero hay que tener ese cuidado. Bueno, entonces, cuando Chirpy cae verticalmente, se deja caer, eso implica que la velocidad inicial de Chirpy es igual a 0 centímetros por segundo, 0 metros por segundo, lo que ustedes quieran, y llega al suelo en 3.5 segundos. Entonces, delta T es igual a 3.5 segundos, sí, que caída libre, porque no hay ninguna velocidad. No, lo voy a dejar así, ya después lo voy a hacer un poquito más grande. En tanto que Milada salta horizontalmente y tiene pues una velocidad inicial horizontal de 95 centímetros por segundo. Ojo, que esta velocidad horizontal yo no tengo ninguna razón para creer que cambió. Sí, vamos a suponer que no hay ninguna especie de resistencia del aire, que no hay ningún objeto que impida que Milada se siga moviendo, etcétera. Y me preguntan a qué distancia cae. Entonces, para eso, evidentemente, y yo digo evidentemente, pues si hay alguien que no lo ve, pues no se sienta particularmente mal, eso es normal cuando uno no tiene experiencia, solo va adquiriendo una medida, lee, a medida aplica los conceptos. Entonces, lo que sí les puedo decir es que rara ocasión, si no es que nunca, y vamos a suponer que este es un acantilado, ¿no? Aquí está el suelo, es el suelo. Rara vez, si no es que nunca, a ustedes un ejercicio les va a dar un dato que no ocupen. Entonces ese dato de la caída del otro grillo, pues sí es importante. Básicamente lo que pasa es esto, viene un grillo que yo lo voy a dejar como persona, se deja caer y cuando se deja caer cae en 3.5 segundos. 3.5 eran 3.5 segundos. Eso es caída libre, ¿no? Luego viene otro grillo, se llama Milada y qué sé yo, empieza a correr y salta tal que su velocidad inicial, algo así va a caer, tal que su velocidad inicial es de 95 centímetros por segundo. ¿Ok?
Entonces, yo necesito esta altura que está aquí. Sí, perdón que me quedé callado. Ese es un razonamiento en el que ustedes pueden pensar. Como les digo, uno normalmente dice, pues rara vez, si no es que nunca un ejercicio me va a dar un dato que no ocupe. Y en sí, el dato que yo ocupo es este, el de la caída. La altura, pues de repente no la necesito, pero pues sí la puedo calcular, calculémosla si quieren. Entonces yo sé que delta y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio. Pero en este caso la gravedad es positiva porque va en el mismo sentido del movimiento. Yo supongo que él cae, la gravedad hacia abajo, pues queda positiva. Recuerden esa convención. Lo voy a dejar como C nada más, como G, perdón. De cuadrado. Y esto es delta Y igual a, pues la velocidad inicial sería cero, perdón, esto es un medio de 9.8 por 3.5 al cuadrado. Y ustedes meten esto en una calculadora. Permítanme que me están llamando. Bueno, perdón por la interrupción. Entonces, pues meto eso a la calculadora y eso da 60 metros. Da 60.025 metros. Pero la verdad es que este dato, como les digo, no lo necesito. Ustedes lo pueden calcular, por supuesto, y no es que les va a salir el ejercicio malo, pero en el examen uno está luchando contra el tiempo. Básicamente hay que hacer un ejercicio cada 15, 20 minutos. Y pues bueno, hay que ir ganando estas cosas sobre la marcha, porque pues, no les puedo dar ningún otro consejo que no sea el de pónganse a resolver un montón de ejercicios, porque probablemente esa sea la única forma de ver. No, ¿qué pasó con los lápices? Aquí está. Me había asustado ya. Qué barbaridad, dije yo. Vamos a ver. A ver. Y no sé por qué no se cambia algo. Por ahí, borrar. Ahí estamos. Y ya no se cambia algo. A ver. No se quiere cambiar ya. Aquí está el lápiz. Simplemente voy a bajar. Porque ni modo. A ver. Ok, entonces, ustedes pueden hacer eso, por supuesto, pero la verdad es que no lo necesito. Yo lo único que necesito saber es cuánto va a viajar en la dirección horizontal. Y noten que eso, si se acuerdan ustedes, no sé por qué está fallando esto. Si se acuerdan ustedes, este desplazamiento es completamente independiente no de la altura, sino es completamente independiente del movimiento en Y. Sí, en el sentido de que esto solo depende de cuánto tiempo va a permanecer en el aire, sin importar la velocidad inicial que lleve en el eje X, el tiempo que permanece en el aire viene dado por la misma ecuación. Delta Y es igual a la velocidad inicial en Y por T, siempre y cuando la velocidad inicial en Y sea cero. Eso es un medio de G de cuadrado, ¿no? Entonces el tiempo siempre es la misma altura del acantilado, la raíz cuadrada, ¿no? El tiempo siempre es la misma altura del acantilado multiplicada por 2 dividido entre la gravedad. Entonces, eso, solo depende del tiempo que está en el aire. Vamos a ver, ¿el tiempo depende de quién? Depende de un 2, eso no va a cambiar de grillo a grillo. Depende de la altura del acantilado, se están tirando del mismo acantilado. Depende de la gravedad es la misma para los dos. El tiempo que permanece en el aire el grillo es independiente de la velocidad horizontal que lleve. ¿Sí? Eso es importante darse cuenta, eso está implícito en las ecuaciones, pero pues a veces uno no lo ve. Entonces a mí lo que me están preguntando es delta X, donde si se acuerdan delta X es X menos X0. Supongamos que X0 es 0, pues no importa, la verdad, porque solo nos interesa la distancia que recorre. Entonces, delta X sería la velocidad inicial en X más la aceleración en X sobre 2 por el tiempo cuadrado.
¿Cuánto es la aceleración en X? Es cero. La aceleración en Y es que es la gravedad. En X, pues no hay. Entonces, eso es simplemente delta X, velocidad inicial, ya me dicen que son 95 centímetros por segundo, perdón, esto era tiempo, por el tiempo, que ya sé que son 3.5 segundos. Sí, entonces multiplico eso da 332.5 centímetros, o bien 3.32 metros. Y está, es todo. Entonces noten que uno, por supuesto, pudo haber venido y decir, bueno, la verdad es que necesito la altura del acantilado, a partir de la altura del acantilado puedo calcular cuánto tiempo se va a estar, pero ese sería un argumento circular y me quedaría aquí nomás, ¿sí? Aquí lo importante era darse cuenta de que el desplazamiento en X solo depende de la velocidad en X y la aceleración en X. Y obviamente del tiempo que esté en el aire, ¿no? Porque una vez cae al suelo ya no se puede seguir moviendo en X. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Si no, pues ahí estoy en Telegram, ¿verdad? Cualquier cosa me pueden consultar sin ningún reparo, sin ninguna especie de pena. Allá hay un par de compañeros suyos que me han hecho preguntas de ejercicio. Creo que está por completo bien, ¿eh? O sea, en ningún momento a mí me molesta eso. Más bien me gusta. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a hacer ahora el 319. Tomarle una captura de pantalla y lo voy a poner aquí en la pizarra. A ver, copiar. 319. Aquí está. Un poquito más grande. Y me falta la pregunta porque no sale ahí, ¿no? Y como les dije alguna vez, a estos ejercicios que tienen enunciados largos y peor si dan el dibujo, pues no hay que tenerles miedo. Eh, son relativamente sencillos, no son nada pues del otro mundo. Vamos a hacer esto más grande. No sé por qué solo me lo acepta cuadrado, ¿eh? A ver. Texto alternativo, no es eso. Esto, copiar. Y esto, traer al frente, enviar al fondo, bloquear. No, pues nada, así se queda. La que puedo hacer más pequeña de repente es esto. Y ahí no se ve nada. Bueno, espero que se vea, ¿eh? Siempre voy a hacer más grande esto, a ver qué tal. Ok, gane el premio, dice. En una feria, de nuevo, esto no es relevante si fue en una feria, si fue en el espacio exterior. Bueno, ahí sí sería relevante. Si fue en una feria, si fue en los juegos de City Mall, si fue en el parqueo de la U, si fue en una aula de clase. Eso la verdad no importa, sino que como para dar una especie de contexto para que el problema sea más atractivo, pero no vayan a perder tiempo prestándole demasiada atención a estos detalles. Bueno, en una feria se puede ganar una jirafa de peluche, tampoco importa la verdad qué es lo que se gana, lanzando una moneda a un platito, el cual está sobre una repisa más arriba del punto en que la moneda sale de la mano, como se muestra en la figura, ¿no? Y una distancia horizontal de 2.1 metros desde ese punto. Si usted lanza una moneda con 6.4 metros sobre segundo a un ángulo de 60 grados con respecto al horizontal, la moneda cae en el plato. Ignore la resistencia del aire. Ok, y la primera pregunta es, ¿a qué altura está la repisa sobre el punto de que se lanza la moneda? Entonces a mí lo que me están preguntando es, ¿está H? Me dan esto, yo puedo obviamente construir un sistema cartesiano aquí, me dan la distancia a la que están, esto es delta X, me dan la velocidad inicial en magnitud, ¿no? Y me dan el ángulo de la velocidad. Zeta cero le vamos a poner. Ok, sencillo, ¿no? Vamos a ver, pues. Yo digo sencillo, pero si a alguien se le complica, pues no duden en decirme, ¿no? Empecemos con el inciso A, ahora que ya tenemos todos los datos. Nos preguntan a qué altura está con respecto al punto en el que se lanza. Ok, entonces uno puede venir aquí y de nuevo es un problema en el sentido del razonamiento, que se pueden poner a decir, no, la verdad es que, pues imagínense que cae la moneda en el punto más alto. No es cierto, no me lo dice el ejercicio, yo no lo puedo tomar eso como cierto.
Lo más seguro es que no sea en el punto más alto, porque si fuera el punto más alto del viaje, lo más probable es que no caiga en el plato, ¿sí? Porque si el plato está aquí y yo lanzo la moneda en el punto más alto, lo más probable es que pegue en el borde, pegue abajo del plato, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí no va la cosa. No sé, hay otra especie de pseudo razonamiento que se pueden poner a decir, pero pues aquí, y no me lo tomen a mal, no se trata de inventar el agua caliente, ¿sí? Están los datos tal cual están las fórmulas, las ecuaciones y tenemos nuestros conceptos. Eso es lo único que vamos a utilizar. No necesitamos suposiciones extra más allá de las que nos dice el ejercicio. Vamos allá, pues, entonces, lo primero que podemos hacer, lo primero que se me ocurre a mí es sacar las velocidades iniciales. Entonces podemos sacar la velocidad inicial en X, que del dibujo de la figura, sí, pues es un triángulo de esta forma. Vamos a llamar esto Y, vamos a llamar esto X. Entonces, evidentemente, la velocidad inicial en X tiene que ver con el coseno, ¿no? Socatoa. Es por eso, siempre hay que hacer el dibujo, no es que seno y coseno siempre están relacionados con los mismos ejes. Entonces, el coseno de 60 tiene que ser igual a la magnitud de la velocidad inicial sobre la componente en X, ¿no? Porque es al revés, perdón. A ver. Ah, adyacente. La componente en X de la velocidad inicial sobre la hipotenusa, que sería la suma al cuadrado de las dos. Lo mismo para seno. Seno de 60 es igual a B0Y sobre B0. Sí, de nuevo, esto es por cómo estaba construido el problema, por cómo tenemos el dibujo. Ok, siempre hay que tener cuidado de hacer ese dibujito cuando vamos a tratar con ángulos. Entonces B0X sería simplemente 6.4 coseno de 60. Lo voy a dejar así porque vamos a ocupar todos los dígitos. Siempre hay que tener cuidado con estos senos y cosenos si es posible cargarlos hasta el final. Entonces esto es 6.4 seno de 60. Ok, y esos son metros por segundo, ya lo sabemos. No lo voy a copiar aquí porque no es respuesta final ni nada. Entonces, lo importante aquí es que cae al plato cuando X es igual a 2.1. Cuando, si asistieron a la clase anterior, si vieron la clase anterior, ya saben que ese cuando me indica tiempo, ¿sí? Entonces puedo venir yo y decir, pues delta X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado. No hay aceleración en X, después de todo es caída libre, ahí solo está la gravedad. Ahí me dicen, suponga que no hay resistencia del aire, así que ese AX es cero. Este B0X lo acabo de calcular, entonces me quedaría delta X, que ya lo conozco, 2.1, 2.1 metros, es igual a 6.4 coseno de 60. Por T, puedo despejar de T aquí mandando a dividir eso, ¿sí? Relativamente sencillo, o al menos espero que ustedes lo estén viendo relativamente sencillo, si no, pues repito, me pueden preguntar en cualquier momento. Esto da 0.66, perdón, segundos. Ese es el tiempo que tarda en caer al plato. Entonces, ese es exactamente el mismo tiempo que está en el aire, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es cuánto vale Y en ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el tiempo que está en el aire. Recuerden que a mí, mi parábola de movimiento me describe esa altura en todo momento. ¿Sí? Por aquí tenemos T y por aquí tenemos Y. Y esa es la altura tal cual. Simplemente tengo que tomar el punto de partida como la altura cero y ya estuvo. ¿Sí? Como les digo, pues, no es un problema que sea del otro mundo, pero sí se les puede llegar a complicar. Yo entiendo eso. Por ejemplo, cuando se tienen que estar buscando datos intermedios. Pero, pues la idea va de esto, de combinar el movimiento en las dos dimensiones, usar una dimensión para obtener un dato y buscar en la otra dimensión el dato que nos piden. Entonces sabemos que delta Y es igual a B sub 0 Y T más, y ojo aquí es menos, ¿verdad? Menos un medio de la gravedad por T cuadrado. ¿Por qué es menos? Se preguntarán ustedes, y no sería la primera vez que se hacen esta pregunta.
O de repente sí, no lo sé, ¿eh? ¿Por qué es menos? Porque yo estoy suponiendo que la moneda viaja ¿para dónde? Para arriba. ¿Y la gravedad hacia dónde está? Hacia abajo. Entonces es negativo. ¿Sí? Así de sencillo. Esa es la convención. La convención hay que memorizársela. No hay de otra. Delta Y es lo que me piden. B0 en Y es 6.4 seno de 60. El tiempo es 0.66 menos un medio de 9.8 por 0.66 cuadrado. Haciendo todo eso en la calculadora, esto no queda otra cosa que 1.5 metros. Y ya estuvo. Eso es todo. Esa es la respuesta. Entonces está el plato a 1.5 metros de altura con respecto al punto en el que se lanza. Que eso era lo que nos preguntaban. Listo, maravilloso. Vamos a ver entonces, inciso B, ¿qué componente vertical tiene la velocidad de la moneda justo antes de caer al plato? Entonces, de nuevo, esto no tiene ningún misterio, simplemente aplicación de conceptos y fórmulas. Inciso B, nos preguntan la velocidad final en Y. Si nos dicen qué componente vertical tiene la velocidad justo cuando cae el plato. Entonces yo sé que se tarda 0.66 segundos en viajar y yo tengo una fórmula, yo tengo una ecuación que me da la velocidad siempre, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo. En mi caso va a ser, la velocidad va a ser la velocidad inicial en Y menos la gravedad, de nuevo la gravedad supone el movimiento, por el tiempo. Conozco esto, conozco esto, conozco esto ya estuvo. Entonces, esto es 6.4 seno de 60 menos 9.8 por, vamos a ver, el tiempo es 0.66, ¿no? Entonces eso da, vamos a ver, da menos 0.89 metros por segundo. Si ustedes redondean ese seno de 60, que es al final la raíz de 3 sobre 2, ese número les va a salir bastante variante, tan pequeño como 0.8, tan grande como 0.95. Entonces sí recomiendo en estos casos, cuando los números salen así con estos senos raros, que si fuera un medio, pues no importaría mucho, pero con más raíz de 3 sobre 2, eso puede ocasionar problemas de redondeo. Entonces, para este tipo de problemas, sí recomiendo que dejen el seno tal cual y operen con él. Y eso es todo. Eso es lo que me pedía el ejercicio. Como les digo, como les decía, tiene un enunciado relativamente largo, pero pues no es nada de qué preocuparse, no es nada del otro mundo, por decirlo así. Bueno, pues eso ha sido la clase de hoy. No tengo idea cuánto tiempo me estuve. Espero que no haya sido mucho. Espero que la clase haya sido de su agrado y nos estaremos viendo después. Cuídense, que estén bien.